Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy quiero tratar con distinguidas invitados un tema de vital importancia para la República Dominicana. No solamente importante para el presente, sino mucho más para el futuro. Lo que seamos en el futuro dependerá de lo que podamos lograr en el presente en relación con el tema de la educación. Y para ello yo cuento con el privilegio de tener a mi lado a la licenciada Ligia Amado Melo, ministra de Educación, a la licenciada Yocasta Encarnación, docente del Centro Educativo Manuela Díez, que es en el sector Pantoja del Distrito Nacional, a la licenciada Elizabeth Michelle Mustafa, directora de la Escuela República de Chile del sector San Carlos de la ciudad de Santo Domingo, y al licenciado Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. La gente se pregunta, especialmente después del aparatoso y accidentado inicio de nuestro año escolar, que proyectó imágenes muy deplorables de niños recibiendo docencia en el suelo porque no había butacas, no había pupitres. ¿Qué hace falta en el sistema? ¿Qué podemos hacer para mejorar el sistema educativo? En lo inmediato o en lo futuro, porque en lo inmediato la urgencia es cómo se va a enderezar este inicio del año escolar. El ministro se encontró con muchos retos, indudablemente, no solamente falta de butaca, falta de cupo, o sea, falta de aula, falta de profesores, fíjate, la licitación de los libros de texto de secundaria todavía no se ha podido resolver. Una cantidad de problemas que rápidamente él ha tratado de arreglar, pero falta mucho todavía. Lo primero es tratar de que este año escolar se inicie, se formalice. Para eso, por supuesto, es urgente, son varias estrategias que hay que aplicar. Esas 720 escuelas que heredó del gobierno pasado sin terminar, eso es urgente, que se empiece, ya hay una inversión ahí. No, y se han perdido 2 años, ¿no? Y se han perdido 2 años, eso es urgente. Pero es urgente también ya eso lo de las butacas, eso está claro. Y por supuesto va a ser un proceso que le va a llevar por lo menos, yo pienso que le lleva su mes y medio, 2 meses poder tener un inicio del año escolar. Hay un dicho que dice, cuando mal comienza, mal termina. Bueno, tal vez va a depender de cómo se diseñen las estrategias. Yo por lo tanto recomendaría que de inmediato se inicie un sistema de un acompañamiento muy directo en la escuela con los técnicos del distrito, porque mira, se entregó el currículum, ya tienen el currículum de manera virtual, lo tienen todo. Eso es importante tenerlo al principio. Pero si tú no le das seguimiento a eso, muchos lo van a dejar y van a hacer cualquier cosa. Entonces, como hemos tenido un déficit, un retraso prácticamente de 2 años, porque olvídate, sí, los niños de la clase media y la clase alta siguieron normal, pero los otros, de ahí para abajo ha habido un retraso. Entonces, ahora hay que medir... Entonces la brecha será mayor. Claro, siempre ha habido una brecha, pero ahora la brecha fue más grande por la pandemia. Entonces lo que te digo es que los problemas de ahora hay que enfocarlos de una manera mucho más enérgica y sin pérdida de tiempo, es cuestión de cronometrar las cosas. Entonces yo pienso, tú dejas a los profesores muy bien que desarrollen el currículum, eso está bien, los profesores hacen su esfuerzo, eso tiene que ir con un acompañamiento, con una sistematización. Y otra cosa urgente que haría es inmediatamente empezar a capacitar a los profesores del primer y segundo curso, porque se está demostrando que no estamos alfabetizando, no se está alfabetizando como es, porque que los alumnos no puedan comprender lo que leen. No es solamente que le falta la lectura comprensiva, es que parece que la alfabetización no se está haciendo con los métodos adecuados. Yo considero de urgencia, si fuera el ministro, pusiera inmediatamente un plan de capacitación de profesores de primer y segundo curso. Eso es urgente, porque la lectura es nuestro fallo. Así es. Número 1, entre muchos que tenemos. Y por supuesto, entonces, bueno, tú preguntas qué hay que hacer por la educación. Eso si tú quieres, en una segunda etapa te digo. Claro, me gustaría... Es mucho lo que hay que hacer. Yo te estoy diciendo lo que hay que hacer inmediatamente. Ahora me gustaría decirte lo que hay que hacer para cambiar la educación. Bueno, hay que pensar a largo plazo, ¿no? Claro, en el término de la educación. Me gustaría yo quisiera saber la opinión del licenciado Caraballo, que ha hecho aportes importantísimos al mejoramiento del sistema escolar dominicano. Bueno, muchas gracias y un placer estar compartiendo aquí con usted presencialmente ahora luego de la pandemia. Los últimos encuentros habían sido virtuales con las queridas colegas y en particular con la doctora Ligia Amado Melo, una institución y muy admirada para nosotros en materia de educación del país. Otra vez las fuerzas de la naturaleza se empeñan en generar un efecto al sistema educativo, porque cuando todo estaba listo para iniciar nos encontramos con un huracán
que pasa justamente en las jornadas de inicio del curso escolar, que se tuvo que postergar, incluso en algunas zonas, dejando algunos efectos que hasta el día de hoy está retrasando el inicio. Así que una primera reflexión es, hay que avanzar en ese modelo híbrido porque la educación no puede seguir dependiendo de los avatares de la naturaleza. La pandemia ayer, hoy fue el huracán y las jornadas educativas siempre deben recuperarse y sería importante tener consolidado un modelo híbrido que estuviese más allá de estas limitaciones estructurales. Lo segundo, decir que los efectos de la pandemia generó una presión en la matrícula pública producto del cierre de más de 860 centros educativos privados destinados a los sectores medios y medios bajos que por las condiciones de la crisis económica que derivó la pandemia se vieron obligados a cerrar sus puertas. Esos fueron más de 84.000 estudiantes que ya no pueden seguir en esos centros educativos y hoy presionan la matrícula pública. Por eso se ve aulas otra vez sobredimensionadas, el ministerio saliendo a buscar espacios adicionales, ya sea alquilándolo o aumentando el número de estudiantes por sección, o incluso con esta decisión que tomó el Ministerio de Educación, acertada a nuestro juicio, de habilitar un bono educativo en aquellos centros donde, habiendo espacio disponible de oferta privada, pueden recibir a estudiantes que debieran ir a la educación pública pero que no tienen la oferta en su lugar. Pero ese escenario no se había dado nunca. Nunca. No de esa magnitud. No habíamos tenido esa emergencia tan grande. No de esa magnitud. Fue un efecto muy directo que a veces no lo perdemos de vista, pero estos sectores que atendían a poblaciones de ingresos medios y medios bajos desde la oferta privada, obviamente quebraron durante la pandemia, y esto lleva a que esa matrícula hoy presione en los centros educativos. Como dice doña Ligia muy bien, la pandemia deja efectos también en la calidad, aunque hasta el momento los datos que se disponen son buenas noticias para la República Dominicana. Yo siempre digo que durante la pandemia los organismos especializados pronosticaban dos graves crisis. Una, la deserción escolar masiva, y otra, la caída abrupta de los aprendizajes. Afortunadamente no se han probado todavía esas dos en el país. Primero, los niveles de cobertura ya están a los niveles prepandémicos, incluso en algunos niveles, doña Ligia, de la educación secundaria, por ejemplo, ya estamos por encima. Pero la deserción ha sido un fenómeno permanente en el sistema educativo. Pero ha disminuido mucho. Pero ha disminuido. Y los niveles de asistencia hoy son mejores en algunos fragmentos del sistema, superiores a los de la prepandemia. Quiere decir que esa crisis que se aventuraba y que en algunos países se ha constatado, como Guatemala, donde 500.000 niños no han vuelto al sistema, Honduras, que tiene más del 15% de los estudiantes rurales que no han llegado a las escuelas, Chile, que duplicó su nivel de deserción, en el país no se cumplió. Y en cuanto a la calidad de los aprendizajes, es cierto que durante, digamos, la pandemia en los sectores, sobre todo en los grados más pequeños, doña Ligia, donde es más necesaria la labor del docente y presencialidad, auguramos que haya una caída de los aprendizajes. Los datos que hoy tenemos de pruebas nacionales demuestran que no ha habido una caída significativa, es decir, se ha mantenido en el mismo nivel de los años anteriores, lo cual tampoco nos puede dejar felices, porque previo a la pandemia ya era un problema la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Hay estudios que revelen el daño que ocasiona la deficiencia en el aprendizaje en esos dos primeros niveles. Pero claro. Eso incide en todo. Cuando se inicia el muchachito, el niño, con una buena lectura, de ahí y se le aplica después comprensión de la lectura, hay un éxito en todas las demás asignaturas, porque yo lo que siempre te digo, tú no puedes entender física, tú no puedes entender química, tú no puedes entender si tú no sabes leer, si tú no comprendes lo que lees. Uno de los fallos que tenemos y por lo que quedamos peor en PISA. Esa disciplina era muy obligatoria en la época. Claro, pero eso tiene que partir primero, tú tienes un niño que verdaderamente se ha alfabetizado correctamente, pero continuar, no dejarlo ahí, continuar entonces con la lectura comprensiva, todos los cursos, todos los grados, y eso le va a asegurar entonces éxito hasta el final, hasta su educación superior repercute. Yo tengo el pálpito de que realmente el desprecio al libro, que ha sido sustituido el libro por las redes y ese tipo de cosas, ha reducido la atención y la lectura, el nivel de lectura de la gente. Pero aparte de eso es que no se está fomentando en la escuela la lectura. No se está fomentando. Por ejemplo,
Yo me sorprendo, la escuela extendida, de tanda extendida, ¿verdad? Tú sabes que se dan las asignaturas fundamentales y después viene el almuerzo y después del almuerzo vienen entonces talleres. Hacen talleres que prácticamente se convierten en una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque son talleres de arte y nosotros no tenemos en el interior del país, no tenemos la cantidad de especialistas para eso. ¿Por qué no se aprovecha para la lectura? Si tenemos un déficit de lectura, ¿tú te imaginas que después de eso venga la hora del cuento, vamos a discutir y se entusiasma? Porque no solamente es la capacidad que el niño va desarrollando, no, es que con la lectura, tú lo sabes igual que yo, Omar, conoce nueva cultura, se va formando en la parte humana. ¿Tú te imaginas la relación que... Yo recuerdo, con perdón, que en mi época, ¿no?, de estudiante, una o dos veces a la semana teníamos que pararnos frente al resto de los estudiantes, a hablar frente al estudiante, y eso le permite a la gente perder incluso el miedo escénico, que para mí es muy importante en el ámbito de la educación. Yo quisiera que estas dos docentes, una directora de una escuela y una docente, ¿cuál ha sido su experiencia en este primer inicio, inicio del año escolar? Bueno, en mi caso, como docente el primer grado del nivel primario, y estoy muy de acuerdo con las opiniones de cada uno de ustedes, en el primer grado es donde se afianza la lectura, para que entonces el niño pueda llegar a la comprensión lectora. Entonces, después de esto, entonces aprender las demás áreas que son la matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Es realmente importante resaltar que nuestro país viene con muchas deficiencias en el sistema educativo dominicano, pero creo que con un plan estratégico y que realmente se aplique y que haya personas, que existan personas que sí quieran aplicarlo, porque muchas veces ponen a X o a aquel o para que establezca un programa, este programa lo quitan, no lo continúan, no le dan un seguimiento, entonces esto se cae. Entonces no hay un proceso de evaluación. También con que se capaciten a los docentes del nivel primario, o sea, del primer ciclo, primero, segundo y tercer grado. Yo creo que se podrían lograr esos objetivos. Es una meta a largo plazo, pero es una meta alcanzable. E inaplazable, diría yo. Sí, exactamente. ¿Estás de acuerdo entonces con mi recomendación? Claro que sí, yo estoy en el primer grado. Hay programas incluso que se están implementando, que están siendo, al menos en mi escuela, están siendo experimentos con esos programas. Lo estoy utilizando yo ahora y nos ha dado resultados muy buenos y positivos. ¿Y recibieron una capacitación primero? Sí, hemos recibido capacitación, al menos en mi escuela, para entonces lograr esto. ¿Y en la Escuela Chile cuál ha sido su experiencia ahora? Volviendo la mirada a este año escolar, puedo asegurar que esas urgencias que acaba de mencionar doña Ligia, las comparto, porque a pesar de todo esto que ha traído la pandemia, y lo mal que estamos todavía en los niveles de aprendizaje, yo creo que el sistema educativo debe trazar el camino para garantizar ese derecho de aprender que tienen todos nuestros niños. Entonces, ahora tenemos niños que tienen que estar en el piso, poco espacio porque está sobrepoblada las aulas, y tenemos el desafío de que ellos aprendan. ¿Cómo vamos a alinear estas cosas? Es una urgencia vital. Y el programa de desayuno escolar ¿cómo se ha podido implementar eso? Porque los medios publican muchas... No ha iniciado todavía. No ha iniciado. La tercera semana que va a iniciar. Está anunciado pero evidentemente ha habido un retroceso en el sistema. Con todos los problemas que se han confrontado, porque el señor que está ahora, Castro, se encontró con muchos problemas. Entonces él está tratando de solucionar. ¿Tú has visto las licitaciones que se han parado? Eso ha sido caótico. Yo había anunciado que a la tercera semana era que iba a empezar, y yo digo, bueno, ¿y qué hacen esas 3 primeras semanas de esos niños nos dice que no tienen desayuno en su casa? La semana próxima nos dicen. Sí, en la tercera semana. Está iniciando a partir del próximo lunes. ¿Educa ha hecho alguna evaluación de lo que... Bueno, el programa de alimentación escolar se vio afectado también por las condiciones de pandemia. De hecho, el Ministerio de Educación se convirtió durante la pandemia en un canal de políticas sociales de alimentación, porque muchas familias
que perdieron los ingresos producto de las condiciones de emergencia que se vivían, recibían el alimento para el grupo familiar, para poder elaborarlo en las casas. Se hizo un esfuerzo muy grande, que claramente siempre se está lejos de lo ideal, pero de 2020 a 2021, es decir, esos 2 años donde la pandemia estuvo presente, se entregaron 540 millones de raciones de alimentación escolar. Es un esfuerzo muy grande. Claro. Recordemos que el Ministerio de Educación le representa además un esfuerzo respecto del cual no había experiencia previa. No. Claro, pero aún sin pandemia, el Ministerio de Educación tiene el restaurante más grande de la República Dominicana. Más de 1.7 millones de niños desayuna, come y merienda en las escuelas. Sí. Eso es la gestión de ese proceso, la logística que implica llevar alimentos en buenas condiciones, mantenerlo y suministrarlo, es una complejidad muy amplia, ya en un volumen muy grande. O en una época, y doña Ligia me podrá corregir, la alimentación escolar o la vieja copa de leche, que generalmente era el desayuno, era algo anecdótico, era para aquellos sectores muy focalizados de necesidades extremas. Hoy, con la jornada extendida, se ha vuelto una universalidad prácticamente del beneficio de esto, lo que lo convierte además en uno de los rubros más importantes de gasto dentro del Ministerio de Educación. Es una proporción muy importante, sí. Más del 8% impacta incluso la economía. No, claro. Porque, claro. Y déjame decirte que en realidad nosotros, al menos cuando yo fui secretaria, llegamos a 1.200.000 niños, pero como dice Darwin, nada más era el desayuno. Ahora el almuerzo y también la merienda, y eso tiene 2 efectos directos. Primero, hay más asistencia, o sea, hay más retención del niño, indudablemente. Eso, y por supuesto le asegura un poco más de aprendizaje, porque está comido, no está durmiéndose. A veces los niños se dormían en los pupitres. Pero aparte de eso, la parte social le permite a las mamás también trabajar, irse a trabajar porque sabe que sus niños están alimentados. Y genera un efecto de ahorro igual en los que la hogares. parte extendida tiene su efecto positivo. Y yo creo que el programa Estancias Infantiles también ayuda al programa. No, indudablemente. El programa Estancias Infantiles es formidable, que se extienda porque ahí es donde el niño empieza a desarrollar prácticamente las potencialidades para un futuro aprendizaje. Que ahora se quiere llevar al sistema oficial los niños de 3 años en adelante. Porque las estancias son de 0 a 3. O sea, ya tú sabes, son recién nacidos. Sí, claro. Pero ahora se aspira llevarlo de 3 a 6. Por supuesto tendrán que hacerlo gradualmente porque eso requiere de un proceso. Sí, claro, y de personal adecuado. Instalaciones y personal. Ahora, ¿qué papel juega el docente en este proceso? ¿Qué papel le toca jugar? Yo he escrito que algunas de las fallas que tenemos en el sistema educativo es que del buen maestro pasamos al buen gremialista. Y evidentemente ha habido un abandono de esa responsabilidad en la escuela, porque el maestro es el centro y alma de la educación, ¿no? Tú me dejas a mí responder esa pregunta. No debieran ser mutuamente excluyentes, ¿verdad? O sea, uno puede ser un buen maestro y ser un buen sindicalista, por decir. La importancia del maestro es vital. Ningún sistema educativo puede tener un desempeño mayor del que tienen sus educadores. Entonces, la figura del maestro es insustituible, sí, claro. Y sobre todo en los grados más elementales. La tecnología siempre va a poder ayudar, pero no va a poder sustituir al maestro. Y lo que se tiene que seguir es enfocando y fortaleciendo en el rol y en las competencias de los docentes. Y las prioridades definen o están definidas por donde usted concentra su esfuerzo de inversión. Y en el presupuesto hoy, los rubros de calidad docente, llámese INAFOCAN para la formación continua o ISFODOSU para la formación inicial dentro del ecosistema del MINER, siguen siendo minoritarios en la asignación de recursos. Claro. Allí donde hay que enfocar y priorizar para que estas educadoras que hacen un esfuerzo enorme, vaya nuestra admiración por el trabajo que hacen además en contextos vulnerables y más en grados como el del primero, que es todo un desafío, sí. Puedan tener más elementos para desarrollar su función. Bien, si me lo permiten, perdón, tenemos que hacer una breve pausa. Si regresamos después de ella, por favor, continúen con nosotros aquí en el debate de la semana, porque estamos conversando sobre un tema que nos compromete a todos los dominicanos a esforzarnos para mejorar de lo que dependerá, sin lugar a dudas, el futuro de la nación dominicana. Regresamos después de la pausa.
Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Estamos conversando sobre el tema de la educación, el presente y el futuro de la educación dominicana. Tenemos al licenciado Darwin Caraballo, que es director ejecutivo de Educa, la ex ministra de Educación, Ligia Melo, y Ligia Amado Melo, y Amada Melo, Amada. Nunca hubo una amada tan amada como, una maestra tan amada como doña Ligia. Sí. Y tenemos a dos docentes importantes, la directora de la Escuela de Chile y una profesora de la Escuela Manuela Díez de Pantoja. Doña Ligia, usted quería hablarme sobre la importancia del maestro. Indudablemente, todos estamos de acuerdo, la importancia del profesor es imprescindible. Decimos, el sujeto de la educación es el estudiante, por supuesto, pero el estudiante va a depender mucho de cómo ese profesor le ayude, primero a detectar su potencialidad, a desarrollar su potencialidad, a desarrollar sus habilidades cognitivas. Todo eso va a depender del profesor. Una responsabilidad muy grande, la verdad. Sí. Desgraciadamente yo no me siento conforme, me siento muy inconforme porque no estamos formando a los profesores como el mundo de hoy está demandando. Porque fíjate tú, antes tú muy bien, tú le enseñabas, y vamos a decir, te recuerdas, como fui profesora tuya ahí, pero ahora es más complejo, ahora hay más demanda en la sociedad, entonces el profesor de hoy tiene que tener una formación mucho más acabada, mucho más profesionalizante que la que incluso se tenía antes. Nosotros preguntábamos mucho, ¿no? Preguntaban y leían, pero fíjate tú, eran inquietos. Sí. Y yo por suerte yo era graduada en educación, o sea, yo sabía manejarme. Pero lo que te quiero decir, las exigencias de hoy son muchísimo mayores. Un profesor de hoy ya tiene que conocer mucho de psicología, tiene que tener una cultura más, tiene que estar al tanto de las tecnologías indudablemente y usar las tecnologías, porque las tecnologías digitales son un apoyo a los aprendizajes por la cantidad de informaciones que tienen. O que antes un profesor, cuando yo le daba clase a ustedes en biología, me recuerdo, y en lo de anatomía, yo decía, bueno, yo muy bien, me gradué en el área de ciencia, pero yo quiero saber más de anatomía. Entonces me puse yo a investigar cuál era el texto que se daba en la UAS a los estudiantes de medicina. Y fui donde Potigo a comprar ese libro de anatomía, buscando qué aprendizaje. Pero ya hoy eso no basta. Ahora tendría que buscar no solamente eso, sino dominio de la tecnología, porque aparte de esos contenidos que están en los libros, las prestadoras de servicios tienen una cantidad de informaciones que el profesor se puede economizar mucho tiempo y además con la ventaja de que esos conocimientos esas informaciones están actualizadas. Sí, claro. Que a veces un libro tiene más años en vigencia, aquí no, tú tienes, entonces eso es necesario, como también sigo creyendo que el profesor de hoy tiene una obligación mucho mayor de aprender la neurociencia, cómo se desarrollan los aprendizajes, porque está comprobado, si tú no dominas cómo se producen los aprendizajes en el cerebro, tú usas estrategias de ensayo por ensayo y error. Déjame ver cómo me sale esto, pero tú no tienes una base científica. Entonces esa base científica el profesor de hoy le exige. O sea que hoy tenemos que ser, las universidades tienen que ser muchísimo más competentes en la formación de profesores. ¿Y el sistema está consciente de eso? Bueno, esa es una lucha. Yo me siento mal porque me ha tocado mucho y no es tan fácil, ¿eh? No he logrado, o sea, me siento un poco, no frustrado porque esa palabra no me gusta, pero un poco decepcionada de que lo que yo aspiraba no lo he logrado. Pero voy a seguir insistiendo, mientras esté viva voy a seguir insistiendo en eso. Sí, me siento muy identificada con lo que dice la distinguida Ligia concerniente a esto. El maestro de hoy tiene un desafío muchísimo mayor que anteriormente y es por el mismo hecho de la misma tecnología. El docente de hoy tiene que estar bastante preparado, ya que los mismos niños vienen con mucha información que a veces el docente, de hace unos años atrás no la tenía. Así es. Y me sorprendió escuchar que usted mencionara el término neurociencia, porque por ahí yo me estoy yendo un poquito en la experiencia que he podido alcanzar en el poco tiempo que tengo dentro del sistema, que no hace mucho que estoy, que me despertó mucho interés, me ha despertado mucho interés el conocer más acerca de la neurodidáctica, la neuroeducación y la neurociencia, porque por medio de estas tres, y la pregunta que hace el distinguido Miguel, que si el ministerio ha pensado en esto, yo incluso pienso que se debe implementar un programa que todos los docentes de todos los niveles sean preparados en esa área, porque es por medio de la neurodidáctica que nosotros identificamos en los niños la necesidad específica que ellos tienen. ¿Para qué? Para poder lograr en ellos, o sea, identificar cómo voy a llevar a ese niño a un aprendizaje que sea significativo. O sea, yo realmente me he llenado en estos días así como de esa nostalgia. Dos cosas importantes en el maestro, la vocación y el amor. Eso se ha perdido.
Para nosotros poder lograr que esos niños lleguen a la meta, alcancen a la meta, debe haber amor y vocación. Entonces ya ligarnos y adentrarnos a la neurociencia, para entonces poder ahí, como ese niño tiene esta necesidad específica, yo lo voy a ayudar por esta línea. ¿Y ha encontrado resistencia en los niños? Es por eso, por la misma necesidad específica que tiene, pero la neurociencia nos ayuda a identificarla. Y abordarla, y a buscar la estrategia adecuada. Entonces, también. el docente, al no tener ese conocimiento, lo que hace es que se pierde. El docente se asusta, el docente dice, no puedo más. Exacto. Ay, pero qué gusto. Experiencia igual, usted. Llegando al punto. Qué gusto me da oír a esa profesora. Partiendo del Qué punto felicidad. Sí. La última idea que ella plantea sobre las necesidades específicas que presentan los estudiantes que recibimos y que a veces el maestro se agobia porque no sabe cómo responder a esas necesidades. Eso es uno de los desafíos que tiene el sistema educativo y nuestros centros, porque hay que enfocar lo que es el tema socioemocional y abordar también la salud mental de nuestros docentes que también necesitan esos apoyos. Entonces, esa parte del apoyo psicopedagógico que deben recibir los estudiantes, y más estos estudiantes que vienen de entornos altamente vulnerables, como los nuestros, que vienen ya por situaciones de familia, que vienen influenciados por esas expresiones de violencia que se manifiestan directamente con la familia, y la escuela recibe a esas familias y recibe a esos niños. Y a veces ese niño solo tiene el abordaje que recibe desde la escuela, porque del lado de la familia se hace bien complicado poder dar respuesta a esas necesidades, y los centros educativos no siempre contamos con ese personal interdisciplinario que pueda dar respuesta a esas necesidades, y eso es un derecho que le asiste a cada uno de nuestros estudiantes. ¿Usted comparte la dirección de la escuela con la docencia? Sí. Bien. ¿Y qué les resulta más difícil? Porque tiene que bregar con estudiantes y con profesores, ¿no? Me resulta más difícil la gestión. La gestión. La gestión, porque el director público que se enfrenta a situaciones de que no está el personal de área completo, tiene que ser contable, tiene que ser administrativo, tiene que gestionar lo pedagógico, tiene que recibir las visitas, gestionar todo, tiene que ser mayordomo, porque debe estar pendiente de que si le falta la luz, que si el baño, que la limpieza, hay que estar pendiente de todos esos detalles, además de la docencia. Entonces hay que dividirse. Realmente hay que tener vocación para hacerlo. Claro que sí. Tal como lo expresa ella. Ahora, ¿hay un déficit de maestros, de docentes aquí en la República Dominicana? No en volumen, pero sí hay mucho para hacer en temas de calidad, don Miguel, porque antes el docente iba a la escuela a enseñar, en el viejo paradigma. Sí. Ahora la tarea del docente es facilitar el aprendizaje del estudiante. Y cuando uno mira esto desde esa perspectiva, cambia todo lo que ocurre en la escuela. Sí, claro. El profesor tiene que ser un experto en el método científico, porque el primer elemento del método científico es la observación, y el docente debe aprender a observar qué pasa con sus estudiantes, cuáles son sus necesidades, cómo aprende ese estudiante, que no todos aprenden igual. ¿Qué pasa con algunos elementos que la sociedad actual trae como vicios que afectan el aprendizaje? Por ejemplo, y se podrán sorprender los televidentes, la falta de sueño en los niños. El sueño es vital, no solamente en la cantidad de horas, sino en el momento en que el niño se va a dormir. Las generaciones actuales están mostrando un déficit de sueño y de horas adecuadas de ir a dormir tremendo. Eso genera un efecto biológico que no facilita la reprogramación y la solidificación de los conocimientos de cada niño y de cada niña. Eso es un elemento fundamental. Las emociones y la gestión de estas son las que facilitan los aprendizajes. La neurociencia nos demuestra que cuando hay emoción con el aprendizaje se fija el conocimiento. Claro, hay un interés. Es decir, estos elementos tienen que ser dominados por los educadores para que cada niño pueda aprender. Entonces ya no se trata de un docente que se sepa al pie de la letra todos los contenidos, porque hoy los contenidos están de fácil acceso a través de las tecnologías, sino que pueda conducir a ese estudiante en la experiencia de aprender. Claro, un maestro es un guía, ¿no? Más que cualquier cosa. Más que nunca es una guía. Eso sugiere que el rol del docente ya no es
transmitir, construir contenidos. Exacto. Es un diseñador de experiencias de aprendizaje para que esto se pueda dar, porque tal como dice Darwin, el mundo está siendo movido por las emociones. Y si no entendemos cómo aprende el cerebro de ese niño, cómo aprendemos nosotros, no vamos a llegar a ningún lado, realmente. Ahora, pienso que el verdadero profesor es aquel que sigue siendo profesor cuando termina su responsabilidad en la escuela, en el día, ¿no? Que aún en su casa sigue siendo el profesor. Yo recuerdo que mi experiencia en eso fue muy gratificante porque teníamos en el profesor un amigo, ¿no? Un amigo a quien podíamos acudir a cualquier momento, en cualquier momento, ante cualquier situación. ¿Eso se replica todavía o por eso es que yo hablo mucho y planteo mucho el caso de cómo afecta la actividad gremial, la actuación de los profesores? Es decir, aquí se están dando casos de que por cualquier demanda laboral se suspende en una clase, la gente se va a huelga, y negando un derecho fundamental al niño. Y como las horas que se pierden en la escuela a cierta edad no se pueden recuperar a tiempo. Así es. Yo creo que son horas perdidas para siempre. Sin duda, este año, este calendario escolar es el más breve de los últimos tiempos. Tendrá 179 días frente a países como Israel o Japón que tienen más de 220. Claro. Entonces ya ahí hay una Sí, brecha, claro, de más de 41 jornadas menos que ese tipo de sistemas que son más robustos, que tienen más tradición. De modo que no se pueden perder clases, independientemente de los derechos a reclamarlo legítimamente, las reivindicaciones que entienda el sindicato, no debiera afectar el desempeño de los niños en el aula. Y esto es clave entenderlo. Nosotros hemos venido siempre diciendo de que el sindicato tiene que ser más creativo a la hora de generar sus reclamos, no afectar a los niños, que además son los más vulnerables, porque siempre los que quedan sin clase o sin ser atendidos por la escuela no son los sectores más privilegiados de la sociedad, son los más vulnerables. Pero además esa creatividad que usted dice que debería tener la escuela, que ganaría más simpatía claro. En la sociedad dominicana, exactamente. Déjame decirte lo que yo pienso de los Sí, gremios. claro. Mira, lo que pasó con el gremio, que indudablemente contribuyó, oye, desgraciadamente indudablemente ha contribuido a que disminuya la labor que se hace en la escuela. Pero eso tiene su causa, fíjate tú. El gremio surge en un momento donde tú sabes que el Estado no se ocupaba, o sea, de las reivindicaciones de los profesores. Entonces ellos se confundieron, se dedicaron más a las reivindicaciones de ellos, que perdieron la visión de que ellos también eran parte irresponsable de esa escuela. Ellos se ven como enfrente de la escuela, como que yo soy otro sector, donde a mí lo que me corresponde es defender. Y claro, con las luchas que han tenido, han logrado muchísimas reivindicaciones. Hoy un profesor de primaria gana 50.000 pesos, uno de secundaria gana 60.000 pesos, que está por encima del promedio de la República Dominicana, y no solamente otras reivindicaciones. Yo en esa parte estaría de acuerdo, pero ellos están perdidos, y siempre se lo he dicho, es que ustedes tienen que entender que aparte de esa misión, ustedes son parte responsable de todo el proceso educativo. Ustedes son, no es el Estado el que le corresponde la educación, pero ustedes son copartícipes con la misma responsabilidad del Estado de esa educación. Ahí se perdieron. Ahora, yo tengo esperanza. Yo pienso que ellos están despertando. Yo encuentro que ellos están reaccionando, y tengo esperanza de que a veces cuando lo veo en las reuniones, y lo he visto en el pacto educativo, donde ellos están, yo tengo esperanza. ¿Ellos están despertando o son sonámbulos? No, yo comparto yo tengo la esperanza de que ellos están reaccionando, de que ya se dieron cuenta, de que se están dando cuenta de que en realidad se le ha ido de la mano una de las funciones de la cual ellos son responsables. No, y además, doña Ligia, que el propio sindicato empieza a tomar la lectura de que la sociedad dominicana está cuestionando ese tipo de reivindicaciones excesivas cuando los resultados no están. Pero también yo quería decir que no olvidemos que en el sistema educativo público hay 135.000 educadores hoy, 135.000 ya. En tiempo de doña Ligia... Eso con los técnicos, profesores... No, pero hay cargos docentes... Entonces el problema no es escasez de profesores. No, pero además, don Miguel, quiero decir que a veces tiene más prensa ese grupo de docentes que están constantemente con el reclamo como bandera, y muy poca prensa docentes como los que hoy tenemos aquí. Por eso yo creo que a usted hay que felicitarlo, porque darle tribuna a docentes comprometidos
con el nivel de compromiso que muestran esta directora y esta maestra, tienen que ser más conocidos por la sociedad y tener más espacios para ser oídos, porque hay muchos docentes que hacen bien su trabajo, que luchan con una realidad muy compleja, pero que desgraciadamente no tienen voz o no se escucha como se debería. Y eso creo que es una tarea de todos nosotros, darle más voz, amplificar experiencias, logros, rostros, como el de estas profesoras que traen ese optimismo que necesita el sistema educativo. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya para la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, el tema de la educación presente y futuro, a la luz de lo que hemos estado viendo, a la luz de lo que hemos estado viendo con el inicio del año escolar. Había, o hay, creo yo, una palabra mágica en el tema de la educación, que a veces la menospreciamos, la escuela. Cuando se habla de escuela, yo creo que esa palabra lo encierra todo, ¿no? Porque la escuela no es solamente un plantel donde se imparte o se recibe docencia. La escuela es lo que nos guía y lo que nos enseña el mundo. La escuela está en el hogar, en la iglesia, en la calle y donde uno va a aprender, ¿no? Esa escuela, ¿cómo la salvamos? Indudablemente la escuela tiene que ser el centro, ¿eh? Mira, y ahora estamos trabajando precisamente en la revisión de la ley 6697 y estamos destacando, ayer tuvimos una reunión y en eso coincidimos, somos 26 en la comisión. Todo el mundo está de acuerdo que tenemos que prestarle una atención muy especial en la ley a la escuela, porque es el centro verdaderamente. Sí, claro. Si eso siempre me recuerda a Ramón Flores. Ramón Flores decía, nos reuníamos con muchos seminarios y decía, muy bien todo esto, ¿y la escuela dónde está? Es el centro, es ahí. Fíjate cómo esta profesora habla, fíjate cómo esta directora habla, consciente de una vida que ellos están compartiendo, pero lo están haciendo de manera muy consciente, lo que significa que en su escuela ellos están viviendo el rol que verdaderamente le corresponde a la escuela. Sí, parece que hay una integración, ¿no? Sí, una integración, es que la escuela es el centro verdaderamente y requiere, ahora tenemos un déficit, no solamente se requiere la integración de los profesores, nos falta todavía en el país la integración de la familia. Mira, la familia tiene que tener una comprensión mayor y una integración mayor con la escuela, pero es una cosa cultural, nosotros lo vamos a ir desarrollando, pero todavía no la tenemos todavía. Tú ves que, o sea, los padres creen que la escuela son los responsables de la educación de sus hijos y ellos no se sienten que es parte de ellos, pero yo digo que es parte de nuestro subdesarrollo, pero eso se puede ir cultivando. Siempre dije cuando fui secretaria, le decía a mis profesores, miren, la responsabilidad de que la familia se acerque a la escuela, no es de ellos que va a depender, es de la escuela misma. Es la escuela la que tiene que hacer el esfuerzo por atraer a los padres, porque aquí predominan todavía un nivel educativo bajo en muchos de los padres, no tienen la conciencia. Yo recuerdo en una oportunidad que visité con el presidente, el ministro de Corea, yo le pregunté, ¿a qué se debe fundamentalmente los éxitos que ustedes tenían? Que en ese tiempo ellos tenían el primer lugar en PISA. ¿Será la inversión? Pensé yo. Me dijo, mire, fundamentalmente lo que nos da a nosotros mayor parte del éxito, la integración de la familia en la escuela. Eso dicen los finlandeses Sí, el segundo punto era la inversión. El primero para él era la corresponsabilidad de la familia. Entonces, ese es un trabajo, eso es algo que tenemos que abordar. Tenemos que tratar, y es la escuela, y hay muchas formas de atraer a que esos padres lo van atrayendo a las actividades, de manera, hay que diseñar diferentes estrategias. Porque eso es imprescindible. Porque, ¿qué pasa? Un niño se pasa un tiempo en la escuela y luego en la casa. ¿Cómo va? Bueno, el maestro trata más a un alumno que su propia madre, probablemente. Exacto. No, porque está más tiempo con él que pero hay que saber que tenemos una realidad también, como te digo, de muchos padres que tienen un nivel educativo todavía muy por debajo de lo que la media requeriría. Las condiciones económicas, la pobreza que trae todo lo malo del mundo, porque la pobreza trae demasiado cosas colaterales. Entonces, pero eso se puede ir trabajando. Yo tengo esperanza, son de las tareas que yo en mi cabeza tengo pendiente de que aquí el país tiene que desarrollar. Ahora, ¿qué tipo de medición existe para nosotros llegar a la conclusión de que realmente la calidad de la educación comience a mejorar? Por ejemplo, las pruebas PISA. Sí, y las pruebas diagnósticas que también tiene el Ministerio, que son muy buenas, muy profesionales y hay una consistencia. Pero volviendo a lo que planteaba doña Ligia, el 58% de las familias dominicanas entienden que la calidad de la educación que reciben sus hijos es excelente o muy buena.
Es decir, mientras no cambie esa percepción, los padres no van a exigir tampoco ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Bueno, nosotros hicimos un estudio en Educa junto con el Defensor del Pueblo, donde se midió justamente las percepciones de las familias y se dio muy claramente este dato. Es una mayoría absoluta muy significativa. ¿Y de qué clase social? No, de todas las clases sociales, pero a medida que se desciende en el nivel socioeconómico, aumenta la percepción de calidad. Porque muchas veces se asocia con la infraestructura, con la entrega del dispositivo electrónico, con la alimentación escolar, pero se olvida de lo fundamental para lo que un niño va a la escuela, que es para aprender. Entonces allí hay que poner el énfasis. La pandemia trajo como un efecto colateral positivo, no sé si ustedes lo ven en sus comunidades, que la familia volvió a la escuela, porque durante la pandemia tuvieron que forzadamente atender a sus hijos en el hogar. Eso no hay que perderlo. Y también otra cosa, don Miguel, asociado a esto que usted decía, la escuela lo encierra todo, y comparto, pero yo le invitaría a pensar en que la escuela lo expande todo. Porque hoy, gracias al milagro de la tecnología, la escuela ya no tiene los límites rígidos del edificio escolar, ni del aula. Hoy un gran docente puede estar compartiendo su saber con todos los estudiantes del país, porque la tecnología permite accederlo. Entonces, aquí se hizo un esfuerzo muy grande por tener clases digitalizadas de docentes de primer nivel del país, que se deben aprovechar como un material en el aula, para ir ganando este espacio de educación híbrida, y de que eso sea además un facilitador para la tarea del educador, cuando un propio colega puede presentar el tema de una manera más profesional o con mayor calidad. Esto también es algo importante porque eso también dejó la pandemia. La escuela hoy se expande. No es necesario concentrarla únicamente a los límites rígidos y físicos, porque ya este milagro de la tecnología, de los espacios asincrónicos, remotos, permite entonces al estudiante acceder, siempre y cuando obviamente pueda tener desde la escuela o de su hogar la tan ansiada conectividad. Ahora, el recorte del calendario escolar que usted mencionó, ¿no?, que son 178 días, ¿no? 177 hoy si no se recuperan los exactamente. ¿Por qué se redujo? Eso realmente va a afectar el año escolar. ¿Y qué podemos hacer para recuperar eso? Bueno, fue una decisión del Consejo Nacional de Educación, a pedido del sindicato, justamente. Pero lo considero erróneo. Sí, yo al menos no lo comparto. Y compartimos con doña Ligia, nosotros incluso en la participación en ese consejo, nosotros planteamos que bueno, que no compartíamos esa medida, pero que ahora esto redoblaba el esfuerzo para que ninguna jornada escolar se pierda por ninguna razón. Claro. No, pero que después de la pandemia, al contrario, tuviéramos que haberlo extendido. Claro. Porque los déficits que tenemos. Exacto. Sí, aunque yo entiendo que no todo es cuestión de tiempo. Una de las cuestiones que aprendimos con la pandemia el tiempo influye, sin duda. Pero ese recorte del calendario se aplica solamente al sector público, supongo. Por supuesto, desgraciadamente. Y entonces la brecha todavía va a ser mucho mayor. De seguro que los colegios privados no van a seguir ese recorte. Los colegios privados, cuando empezó el calendario oficial, ya tenían 3 o 4 semanas ya había iniciado realmente. Ese cambio impacta definitivamente de forma negativa. ¿Por qué razón? Porque no solo se ha recortado el año escolar, también se pierde cuando a la alimentación escolar, por ejemplo, para jornada extendida, no llega a tiempo y ahí se recorta el tiempo. Cuando tenemos los espacios sobrepoblados, pues entonces ya ahí el aprendizaje no llega directamente ni personalizado como debe ser, porque hay una cantidad muy grande. Entonces, si se reduce, realmente impacta directamente los aprendizajes. Bueno, entonces necesitamos un milagro, ¿no? No, es deseo lo que necesitamos, o sea, ánimo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos? Deseo, amor y vocación. No, pero hay muchas, indudablemente. Tener ánimo realmente se necesita. Pero se puede, hay que dejar un mensaje de optimismo. Sí. Nosotros mismos en Educa aplicamos una estrategia experimental el año anterior, no sé si ustedes la habían oído, proyecto que el propio presidente se empoderó y nos autorizó a hacer, y en tan solo 90 días, en donde funcionó, porque no funcionó en todos sitios, se aumentó un 40% la capacidad del aprendizaje de los muchachos en lectura y en matemática.
Es decir, se puede porque, como decía doña Ligia, la lectura es la madre de todas las competencias y no solo hay que leer en idioma español, hay que leer en todas las asignaturas del currículo. Yo quiero también compartirles esto y corroborando lo que compartía la distinguida Ligia. Es para todas las familias, como que dejarles este pensamiento. Es un 50-50. 50 a la escuela, 50 a la familia. Como madre que soy, puedo compartir mi experiencia de que si yo no le doy un seguimiento a mis niños, o sea, yo no me voy a dar cuenta de su aprendizaje. Yo no, o sea, yo no sé si el niño va a avanzar, va a alcanzar el objetivo de su grado. Entonces, yo invito a las familias a que se internalicen con la escuela, o sea, que entren a la comunidad educativa para que entonces la educación del país, o sea, florezca, porque se exige mucho al sistema, se exige mucho al ministerio, pero ¿qué estamos dando nosotros como familia a nuestros hijos? ¿Realmente estamos nosotros como padres apoyando a nuestros hijos? Muy importante. Aún así, con este panorama, estoy muy de acuerdo con ella, podemos avanzar. Hay una responsabilidad ahí de motivar la asistencia. Exacto. Esa asistencia tiene que ser diario y debe ser 100%. No solo en mi centro, tiene que ser 100% en todos los lugares, y donde no está el 100% es la misión de cada gestor, de cada docente como líder de aula, gestionar que esa asistencia se pueda producir. ¿Cuándo comienzan las vacaciones de fin de año en el sistema escolar público? Bueno, generalmente sí, yo sé diciembre, pero el 15 de diciembre, a veces el 15, dependiendo en qué fechas caigan, pero es en la segunda quincena de bueno, podría hacerse hasta el día 23. Estaba programada para el 23 de diciembre. Ah, para el 23, bueno, magnífico. Sí, más o menos el 23. Sí, pero eso es la fecha oficial. Sí, difícilmente bueno, claro. Por eso es que... No, pero en eso hay que ser estricto. Por eso es lo que dice la directora. En mi escuela esa es una de las cosas que... El calendario, porque como yo han dicho, el calendario es una cosa en el papel, claro. A veces interrumpe y como decía la directora, hay muchos factores que lo interrumpen, que no solamente el sindicato, aparte de que el sindicato, ya tú sabes, sí. Yo espero que el sindicato aprenda a no hacer reuniones en horas laborables. Mira, ahora, y en el pacto educativo lo contempla, sí. Ellos lo están violando. Ahora hay una, yo diría no un mito, ¿no? Pero hay una leyenda, o una, que quizás sea una leyenda negra, ¿no? De que la educación privada es muy superior a la calidad de la enseñanza pública. Mito. Eso es relativo. Es un mito. La educación privada es muy heterogénea en la República Dominicana y a veces cuando uno piensa en educación privada piensa en un estereotipo. Sí, claro. Pero los más de 2.800 centros hoy que hay de la educación privada atienden a una diversidad de población que en ocasiones incluso tienen un desempeño por debajo del promedio de la educación pública. Claro. Y aún así, cuando uno puede observar el desempeño de los estudiantes, no es quien administra lo que define el resultado, sino muchas veces más el nivel socioeconómico y cultural de los hogares, lo que determina y explica ese otro 50% que decía la profesora que demuestra un estudiante. Así que no es necesariamente ese estigma de una educación pública de baja calidad. De hecho, en las pruebas diagnósticas, doña Ligia, los centros educativos que tienen más alto desempeño, se sorprenderían, son públicos. Claro. Y no son de... Yo siempre he dicho que son mitos, porque es que tú te pones a ver los colegios privados que tienen buen rendimiento, eso es una minoría. Una minoría. Ahora, eso es una minoría, pero de minoría. Nos queda apenas un minuto y yo quiero en monosílabo. Es decir, tengo una pregunta. ¿Podemos salvar la escuela dominicana? Claro que sí. Claro que sí. Sí. La evidencia la tenemos con estas profesoras. Estamos obligados a salvarla. Requeriremos de mucho esfuerzo, ¿no? Sí. Un esfuerzo conjunto de toda la comunidad, toda la de toda sociedad. La sociedad. Y toda la sociedad, porque es una responsabilidad de todos. Fue un eslogan del plan decenal de 1992. La escuela, la educación es una responsabilidad de todos. De responsabilidad y compartida. eso se tiene que mantener. Pero por suerte, eso ha avanzado mucho. Aquí antes nada más hablaban de educación los educadores, ahora los periodistas, o sea, los políticos. Ahora la educación le interesa a todo el mundo. Mira cómo tú preparas un programa en el área de educación. Es para la oportunidad de verla de nuevo. Es un ejemplo. Bien, el tiempo se nos agotó ya. Muchísimas gracias, le estoy muy agradecido. Espero que el público haya disfrutado del tema y sienta que al ver el programa se comprometa también a ser parte de la solución del problema educativo de la República Dominicana. Ha sido todo por hoy. Les deseo un buen resto de la noche y los esperamos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces. Gracias. No se me... Mira, yo creo que bueno.